¿Por qué parece que las personas cambian tanto de un momento a otro? Cuando reflexionamos sobre la conducta de los demás, es común que nos sintamos desconcertados por las fluctuaciones en su comportamiento. ¿Cómo es posible que alguien, lleno de alegría y optimismo, de repente se transforme en una entidad diferente, atrapada en la queja o el juicio? Esta observación nos lleva a explorar una verdad fundamental sobre la conciencia humana. Cada ser actúa de acuerdo con el nivel de presencia y conciencia que tiene en ese momento. La naturaleza fluctuante de la conciencia. Los seres humanos suelen oscilar entre diferentes niveles de conciencia. En un instante, pueden estar profundamente conectados con el presente, siendo expresiones de paz y armonía. Pero en otro momento, patrones inconscientes, cargados de emociones y pensamientos no resueltos, pueden tomar el control. Esto no significa que las personas sean intrínsecamente inconsistentes. Más bien, revela cómo el estado interno de conciencia determina su comportamiento. Imagina a un amigo cercano o un miembro de tu familia. Una mañana, esa persona baja las escaleras irradiando entusiasmo por el día. Al día siguiente, parece envuelta en frustración, reproches o ansiedad. ¿Qué ha cambiado? No es la esencia de esa persona, sino los condicionamientos internos que se han activado en ese momento. El ego y las subpersonalidades. El ego, esa voz interior que parece narrar constantemente nuestra vida, es mucho más que un simple cúmulo de pensamientos. Es una construcción mental compleja que surge de nuestra identificación con roles, etiquetas, experiencias pasadas y deseos futuros. El ego nos dice, esto soy yo o esto me pertenece. Sin embargo, esta identidad es profundamente frágil y reactiva, y dentro de su marco surgen lo que podemos llamar subpersonalidades. Estas subpersonalidades no son nada más que expresiones de patrones condicionados, miedos que hemos heredado, expectativas que la sociedad nos ha impuesto, heridas emocionales que nunca hemos sanado. Cada subpersonalidad actúa como un yo diferente que, según las circunstancias, puede tomar el control de nuestra mente y nuestro comportamiento. ¿Qué son las subpersonalidades? Piensa en estas subpersonalidades como versiones alternativas de nosotros mismos que aparecen en respuesta a ciertos estímulos o situaciones. Imagina a alguien que en su vida cotidiana es amable, considerado y tranquilo, pero que, al enfrentarse a una crítica, se transforma en una persona defensiva, agresiva o incluso manipuladora. ¿Quién es esta nueva persona? ¿Dónde quedó la calma que parecía definirla? Estas subpersonalidades no son conscientes de su existencia como patrones automáticos. Son respuestas inconscientes activadas por creencias profundas o emociones no resueltas. Por ejemplo, la subpersonalidad del perfeccionista. Esta puede surgir cuando alguien siente que su valía depende de cumplir estándares imposibles. Es esa voz que dice, debo hacerlo todo perfecto, de lo contrario, fracasé. La subpersonalidad del crítico interno. Esta se activa cuando cometemos un error. Nos ataca con pensamientos como, ¿cómo pudiste ser tan estúpido? O nunca serás suficiente. La subpersonalidad del complaciente. A menudo motivada por el miedo al rechazo, esta parte de nosotros dice, haz lo que sea para que te acepten, aunque no quieras hacerlo. ¿Cómo actúan las subpersonalidades en la vida diaria? Un ejemplo cotidiano puede ser el de una pareja en una relación. Un día, uno de ellos promete con sinceridad, voy a cambiar. Ya no dejaré que mi enojo tome el control. En ese momento, esta persona está hablando desde un estado de mayor conciencia, desde un lugar genuino de deseo de mejorar. Pero días después, en una discusión, su enojo vuelve a apoderarse de ellos. La promesa queda rota, y su pareja siente traición. Es fácil interpretar esta situación como deshonestidad o manipulación, pero lo que realmente sucede es que otra subpersonalidad, en este caso la del yo reactivo o yo herido, tomó el control. Esa parte no tiene acceso a la conciencia desde donde se hizo la promesa original. No es que la persona haya mentido deliberadamente. Simplemente, su nivel de presencia fue insuficiente para evitar que el patrón condicionado emergiera. Ejemplos que resuenan con nuestra experiencia. El amigo inconstante. Todos hemos tenido ese amigo que un día parece ser el mejor compañero del mundo, lleno de entusiasmo por hacer planes y compartir momentos, pero que luego desaparece sin explicación. Puede que incluso se excuse diciendo, lo siento, me sentí abrumado. En estos casos, diferentes subpersonalidades están en juego. Una que busca conexión y otra que se siente atrapada o teme perder su independencia. El jefe exigente y luego conciliador.
Imagina un jefe que te critica fuertemente en una reunión por un error menor, pero al día siguiente te felicita por tu trabajo. ¿Es hipocresía? Probablemente no. Es más probable que un patrón de estrés y perfeccionismo haya tomado el control en el primer caso, mientras que una versión más relajada y consciente emergió después. Tú mismo frente a diferentes estímulos. Reflexiona sobre tus propias reacciones. Tal vez en la mañana te sientes optimista y agradecido, pero más tarde, después de recibir un mensaje inesperado o de enfrentar un obstáculo en el trabajo, te descubres ansioso o irritable. ¿Qué cambió? No el mundo exterior, sino que su personalidad estaba activa en ti en ese momento. La ilusión del yo constante. Una de las ilusiones más comunes del ego es que somos un yo fijo, constante e inmutable. Sin embargo, esta percepción no resiste el análisis. La verdad es que somos un flujo de estados de conciencia en constante cambio. Cuando estamos inconscientes, diferentes subpersonalidades aparecen y desaparecen sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, alguien puede identificarse fuertemente con ser una persona amable, pero en ciertos momentos, una subpersonalidad reactiva puede convertirlo en alguien frío o distante. Este cambio no ocurre porque la esencia de esa persona haya cambiado, sino porque el ego, al operar desde el condicionamiento, permite que estas facetas ocultas surjan. ¿Qué podemos aprender de las subpersonalidades? La clave no está en eliminarlas, sino en reconocerlas. Cada subpersonalidad nos ofrece una oportunidad de autoconocimiento. Al observarlas, sin juzgarlas, podemos empezar a desidentificarnos de ellas y, con el tiempo, trascenderlas. Por ejemplo, si te encuentras reaccionando con enojo, en lugar de justificar tus acciones o culpar a los demás, puedes detenerte y preguntarte: ¿qué parte de mí está reaccionando? ¿Qué miedo, herida o expectativa no resuelta está activándose? Este acto de presencia desarma el patrón. Al hacerlo, te das cuenta de que no eres esa subpersonalidad, sino la conciencia que puede observarla. La liberación del condicionamiento. Cuando tomamos conciencia de nuestras subpersonalidades, dejamos de ser esclavos de ellas. Esto no significa que desaparezcan de inmediato, pero su influencia disminuye a medida que las enfrentamos con presencia. Con el tiempo, las situaciones que antes activaban patrones reactivos se convierten en oportunidades para practicar la calma, la compasión y el autoconocimiento. En última instancia, entender el ego y las subpersonalidades nos permite vivir con más autenticidad y conectar con los demás desde un lugar de empatía. Al reconocer que todos estamos lidiando con nuestros propios patrones condicionados, se vuelve más fácil aceptar a los demás, con sus fluctuaciones y aparentes contradicciones. Esto es el inicio de la verdadera transformación. Aceptar lo que es. Aceptar lo que es no significa resignación ni pasividad, es un acto de profunda comprensión que libera el sufrimiento innecesario. Cuando reconoces que el comportamiento de los demás no siempre refleja su verdadera esencia, sino su estado condicionado en un momento dado, se abre una puerta hacia la paz interior. Muchas veces, nuestras reacciones a las acciones de los demás no provienen del presente, sino de las historias que nuestra mente crea alrededor de esas acciones. Estas historias amplifican el dolor, convirtiendo un hecho momentáneo en una narrativa interminable. La aceptación rompe este ciclo, permitiéndonos ver la realidad tal como es, sin las distorsiones del juicio. Ejemplos cotidianos de aceptación. El compañero de trabajo crítico. Imagina que un colega critica tu presentación en una reunión. Tu mente podría reaccionar con pensamientos como: él siempre trata de menospreciarme o no me respeta. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de personalizar su comportamiento, reconocieras que está actuando desde su propia inseguridad o estrés? Este cambio de perspectiva no solo reduce tu malestar, sino que te permite responder con calma y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente. La pareja que repite patrones dañinos. Supongamos que tu pareja, después de prometer no levantar la voz durante una discusión, lo hace nuevamente. En lugar de pensar: nunca cambiará, no le importa lo que siento, podrías reconocer que en ese momento su reacción está siendo dominada por un patrón de ira o frustración que aún no ha trascendido. Esto no significa justificar el comportamiento, pero sí te permite abordarlo desde un lugar de compasión y firmeza, en lugar de culpa y resentimiento. El amigo que cancela planes constantemente. Tal vez tienes un amigo que frecuentemente cancela reuniones a última hora. Tu mente podría interpretar esto como falta de interés o desconsideración. Sin embargo,
Al aceptar que su comportamiento podría ser el resultado de su propio caos interno, ansiedad o incapacidad para manejar compromisos, te liberas de sentirte rechazado. Esto no significa que no puedas establecer límites, pero lo harás sin cargar emocionalmente la situación. La trampa de las etiquetas. Cuando etiquetamos a alguien como siempre egoísta, siempre irresponsable o siempre hiriente, estamos creando una prisión tanto para ellos como para nosotros mismos. Esta etiqueta se convierte en el lente a través del cual vemos todas sus acciones, y cada interacción se filtra y distorsiona por ella. Por ejemplo, si crees que alguien siempre miente, cualquier declaración que haga será cuestionada, incluso si es sincera. Esta percepción no solo afecta tu relación con ellos, sino que también te mantiene atrapado en un ciclo de desconfianza y dolor. Al aceptar que su comportamiento en un momento dado es una expresión de su nivel de conciencia, puedes soltar la necesidad de etiquetar y simplemente observar lo que está ocurriendo. La diferencia entre aceptación y permisividad. Aceptar lo que es no significa permitir que otros te traten mal o ignorar comportamientos dañinos. La aceptación es un reconocimiento claro de la realidad, mientras que la permisividad es una negación de tus propios límites y necesidades. Por ejemplo, si alguien constantemente te insulta o menosprecia, la aceptación implica ver que su comportamiento proviene de su propia inconsciencia, sin tomarlo como un ataque personal. Sin embargo, también puedes decidir que esa relación ya no es saludable para ti y establecer límites claros o incluso alejarte. La diferencia radica en la energía detrás de tus acciones. Cuando actúas desde la aceptación, no hay resentimiento ni deseo de venganza, solo una decisión consciente basada en lo que es mejor para ti y para la situación. El poder de las historias internas. Gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que otros hacen, sino de las historias que nuestra mente construye en torno a ello. Por ejemplo, una discusión con un amigo puede llevar a pensamientos como: siempre termino eligiendo mal a mis amigos. Nadie es confiable. Un error en el trabajo puede desencadenar: nunca seré lo suficientemente bueno para avanzar en mi carrera. Estas historias no reflejan la realidad. Son interpretaciones creadas por el ego para reforzar una narrativa de carencia o victimización. Cuando aceptas lo que es, estas historias pierden su poder. No necesitas interpretar cada acción o situación, simplemente las dejas ser. Transformar las relaciones desde la aceptación. Cuando practicas la aceptación, tus relaciones cambian profundamente. Por ejemplo, con familiares. En lugar de enojarte porque un miembro de tu familia repite comentarios críticos o negativos, puedes ver que están actuando desde sus propios condicionamientos. Esto no significa que debas tolerar el comportamiento, pero al no personalizarlo, puedes responder desde un lugar de paz. Con colegas o amigos. Si alguien actúa de manera inconsistente, como ser amable un día y distante al siguiente, puedes reconocer que esto refleja sus fluctuaciones internas, no su percepción sobre ti. Contigo mismo. La aceptación no solo aplica a los demás, también transforma la forma en que te relacionas contigo mismo. Puedes dejar de castigarte por errores pasados y reconocer que, en ese momento, actuaste desde tu nivel de conciencia. Liberación emocional a través de la aceptación. Cuando dejas de resistirte a lo que es y permites que las situaciones y personas sean como son, sin añadir juicios ni historias, experimentas una liberación emocional profunda. Este proceso no significa que las dificultades desaparezcan, pero sí que ya no se amplifican por el sufrimiento que añade tu mente. Aceptar lo que es no es solo una práctica para relaciones externas, sino una herramienta para vivir con más ligereza, claridad y conexión con el momento presente. Es un acto de amor hacia ti mismo y hacia el mundo que te rodea. La práctica de la presencia. Estar presente es mucho más que una idea o una técnica. Es una forma de vivir que transforma radicalmente tu relación con la vida. En su esencia, la práctica de la presencia consiste en salir del flujo interminable de pensamientos y juicios que normalmente dominan nuestra mente, para entrar en un estado de atención plena y conexión con el momento presente. La mente, cuando no está guiada por la presencia, tiende a crear conflictos innecesarios. Repite escenarios del pasado, anticipa problemas futuros y amplifica los desafíos actuales. Sin embargo, cuando estás presente, la mente se convierte en una aliada, en lugar de una fuente de sufrimiento. Ejemplos de cómo practicar la presencia. Durante una conversación difícil. Imagina que estás discutiendo con alguien y las emociones comienzan a intensificarse. La mente, por defecto, buscará argumentos para defenderse o atacar, perdiendo de vista el propósito de la comunicación.
En este momento, puedes practicar la presencia deteniéndote a sentir tu respiración y escuchando completamente lo que la otra persona dice, sin preparar una respuesta inmediata. Esto crea un espacio de claridad donde puedes responder desde la conciencia, en lugar de reaccionar desde el ego. En medio del caos diario. Piensa en un día lleno de estrés, plazos laborales, tráfico pesado o interrupciones constantes. La mente puede amplificar estos desafíos creando pensamientos como «nunca acabaré esto», «todo está en mi contra» o «no puedo soportar más». En lugar de seguir ese flujo, puedes detenerte por unos segundos, sentir los sonidos a tu alrededor, observar tus sensaciones físicas o mirar con atención algo tan simple como el cielo o un objeto cercano. Este breve momento de presencia te reconecta con la calma interna que siempre está disponible. Ante decisiones difíciles. Tomar decisiones importantes puede generar ansiedad y dudas. La mente puede llenar el espacio con listas interminables de pros y contras, o con miedo al fracaso. Practicar la presencia significa hacer una pausa, dejar de lado las preocupaciones y permitirte sentir lo que surge en el momento sin tratar de controlarlo. En este estado, las decisiones suelen llegar de manera más intuitiva y clara, como si la respuesta ya estuviera ahí esperando ser escuchada. ¿Por qué la presencia disuelve el sufrimiento? El sufrimiento mental no surge tanto de las situaciones que enfrentamos, sino de la resistencia interna hacia ellas. Por ejemplo, resistir el pasado. Revivir una discusión pasada y desear que hubiera sido diferente no cambia lo ocurrido, pero sí perpetúa el dolor. Temer el futuro. Preocuparte por algo que podría suceder no te protege de ese posible evento, solo te roba la paz del presente. Cuando estás presente, te alineas con la realidad tal como es. En este estado, el sufrimiento que viene de la resistencia, la culpa o el miedo pierde su fuerza, porque ya no hay energía alimentándolo. La conexión entre la presencia y la inteligencia profunda. Desde la presencia, las soluciones a los desafíos no surgen de un pensamiento forzado, sino de una inteligencia más profunda que opera a través de la quietud. Este tipo de inteligencia no es un proceso lineal, no se basa en analizar cada detalle, sino en permitir que la claridad emerja por sí sola. Por ejemplo, un artista que enfrenta un bloqueo creativo encuentra inspiración al dejar de preocuparse y simplemente observar el momento presente. Un emprendedor encuentra la solución a un problema cuando deja de obsesionarse con él y permite que su mente descanse en la calma. Esta inteligencia está disponible para todos, pero solo puede manifestarse cuando dejamos de identificarnos completamente con el pensamiento. Ejercicios prácticos para cultivar la presencia. La respiración como ancla. En cualquier momento del día, lleva tu atención a tu respiración. No intentes cambiarla, simplemente obsérvala. Nota el ritmo, la temperatura del aire, cómo se siente en tu cuerpo. Este simple acto te trae al momento presente. Observa sin juzgar. Dedica unos minutos a observar lo que ocurre a tu alrededor. Puede ser el movimiento de las hojas en los árboles, el sonido del viento o las voces en una cafetería. Hazlo sin etiquetar ni interpretar. Este ejercicio entrena tu mente para estar presente sin involucrarse en juicios. Haz una pausa consciente. Cada vez que termines una tarea o te sientas abrumado, haz una pausa de 10 a 15 segundos. Detente, respira y siente tu cuerpo. Este breve momento de presencia puede resetear tu energía y claridad. Usa las emociones como portales. Cuando sientas una emoción intensa, como enojo o ansiedad, en lugar de resistirla o tratar de explicarla, obsérvala como una energía en tu cuerpo. Siente dónde se manifiesta físicamente y permítele estar ahí sin intentar cambiarla. Este enfoque desvía tu atención del drama mental y te lleva de vuelta al momento presente. Los beneficios de vivir en presencia. Menos conflictos. Cuando estás presente, las interacciones con los demás se vuelven más fluidas. Al no reaccionar desde patrones inconscientes, creas un espacio donde las relaciones pueden desarrollarse con más autenticidad y comprensión. Mayor claridad. La presencia elimina el ruido mental, permitiendo que las decisiones y acciones surjan desde un lugar de sabiduría y equilibrio. Paz interior. La práctica constante de la presencia disminuye el apego a los resultados externos, lo que te permite experimentar una paz que no depende de las circunstancias. Estar presente no es un estado estático. La presencia no es algo que logras y mantienes sin esfuerzo. Es un proceso continuo,
Un recordatorio constante de volver al aquí y ahora cada vez que te pierdes en los pensamientos. Al principio, puede parecer difícil, pero con práctica, se convierte en una forma natural de vivir. La próxima vez que enfrentes un desafío, grande o pequeño, recuerda, el momento presente no es el enemigo. Es tu maestro, siempre guiándote hacia la claridad y la libertad que solo pueden encontrarse aquí y ahora. El arte de vivir con conciencia. Vivir con conciencia no significa evitar los desafíos de la vida ni fingir que todo está bien. Más bien, se trata de aprender a navegar las dificultades con una mente y un corazón claros, sin añadir sufrimiento innecesario a lo que ya está ocurriendo. Cuando dejas de resistirte al momento presente y aceptas lo que es, comienzas a ver los problemas y las interacciones desde una nueva perspectiva, liberándote de las reacciones automáticas que el ego suele generar. Resistir el momento presente vs aceptarlo. La resistencia al momento presente ocurre cuando deseamos que las cosas sean diferentes de lo que son. Por ejemplo, el tráfico. Estás atrapado en un embotellamiento y la mente comienza a quejarse. Esto es inaceptable, siempre pasa lo mismo, voy a llegar tarde. Este diálogo interno no cambia el tráfico, pero amplifica tu frustración. Un desacuerdo. Alguien te critica injustamente y tu mente reacciona. ¿Cómo se atreve a decir eso? Esto es inaceptable. En lugar de abordar la situación de manera constructiva, el ego se engancha en un ciclo de defensa y ataque. En contraste, aceptar el momento presente no significa que estés de acuerdo con lo que ocurre, sino que dejas de pelear con ello internamente. En el caso del tráfico, aceptar la situación podría significar aprovechar el tiempo para escuchar algo inspirador o simplemente observar tu respiración. En el desacuerdo, aceptar podría significar escuchar con atención antes de responder, sin dejar que tu ego domine la conversación. Ejemplo de transformación a través de la conciencia. Imagina que un compañero de trabajo te habla de forma grosera. Tu reacción automática podría ser devolver el tono hostil o internalizar el maltrato, creando resentimiento. Sin embargo, al practicar el arte de vivir con conciencia, puedes hacer una pausa y observar tus emociones sin juzgarlas. Te das cuenta de que la grosería del otro no define quién eres ni requiere una reacción automática. Desde ese espacio de calma, puedes responder con firmeza pero sin agresividad, lo cual no solo desactiva la tensión, sino que también eleva la interacción. Los beneficios de actuar desde la conciencia. Cuando respondes desde la conciencia en lugar de reaccionar desde el ego, varias cosas comienzan a suceder. Te liberas de la esclavitud emocional. Las palabras y acciones de los demás dejan de tener un poder desproporcionado sobre ti. Transformas las relaciones. La claridad y calma que proyectas a menudo inspiran a los demás a actuar de manera más consciente también. Abordas los problemas con mayor eficacia. Sin la nube de las emociones intensas o juicios mentales, las soluciones se vuelven más evidentes. La pausa transformadora. Uno de los aspectos más poderosos del arte de vivir con conciencia es la pausa. En lugar de reaccionar instantáneamente ante una situación, te tomas un momento para observar lo que está ocurriendo dentro de ti. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué pensamientos están surgiendo? Esta pausa puede durar solo unos segundos, pero tiene el poder de cambiar completamente el rumbo de tus acciones. Ejemplo práctico. Un día estás en casa, y alguien con quien vives se queja constantemente de algo que has hecho. En lugar de entrar en modo defensivo, haces una pausa. Notas que estás empezando a sentir enojo, pero en lugar de dejar que te domine, eliges observarlo. Respiras profundamente y decides responder con calma. Entiendo que esto te moleste, podemos hablar sobre una solución. Esa simple respuesta puede transformar la dinámica de la conversación. Reconociendo la conciencia limitada de los demás. Cuando alguien actúa de manera irrazonable o incluso hiriente, es fácil tomarlo como algo personal. Pero vivir con conciencia significa recordar que el comportamiento de los demás refleja su estado interno, no tu valor como persona. Esto no significa justificar acciones dañinas, pero sí reconocer que la otra persona está actuando desde un lugar de inconsciencia o dolor. Ejemplo reflexivo. Un amigo que prometió ayudarte con un proyecto importante te cancela en el último minuto con una excusa débil. Tu primera reacción podría ser sentirte traicionado o enojado, pensando, siempre hace esto, no puedo confiar en él. Sin embargo, al practicar la conciencia, puedes detenerte y considerar que su comportamiento probablemente refleja su propio estrés, miedo o falta de organización, y no una intención de herirte.
Esto no significa que debas aceptar ese comportamiento sin límites, pero sí te permite abordarlo desde un lugar de comprensión y firmeza, en lugar de resentimiento. ¿Cómo abordar los desafíos desde la conciencia? Acepta lo que es antes de actuar. Acepta la realidad del momento presente tal como es, incluso si es incómoda. Esto no significa resignación, sino liberar la resistencia interna que bloquea tu claridad. Responde, no reacciones. Una reacción es automática y suele venir del ego. Una respuesta surge de la conciencia, lo que significa que está impregnada de claridad y compasión. Practica la empatía sin sacrificar tus límites. Reconocer la conciencia limitada de los demás no significa tolerar el maltrato. Puedes establecer límites claros desde un lugar de respeto tanto para ti como para la otra persona. Regresa al momento presente constantemente. La mente tiende a desviarse hacia el pasado o el futuro, amplificando los problemas. Cada vez que notes que esto sucede, utiliza un ancla como la respiración o la observación de tus sentidos para regresar al aquí y ahora. El impacto profundo de vivir con conciencia. Cuando comienzas a aplicar el arte de vivir con conciencia, algo cambia radicalmente. Los desafíos dejan de parecer abrumadores. Las interacciones conflictivas pierden su intensidad. Descubres una fuente interna de paz que no depende de las circunstancias externas. El arte de vivir con conciencia no es una práctica perfecta. Habrá momentos en los que te pierdas en el ruido de la mente o reacciones desde el ego. Pero cada vez que eliges regresar al momento presente y actuar desde la claridad, estás dando un paso más hacia una vida más plena, libre y consciente. La paradoja del sufrimiento y el despertar. El sufrimiento, aunque incómodo y doloroso, a menudo actúa como un catalizador para el despertar espiritual. En esos momentos donde parece que todo se desmorona, la vida nos presenta una invitación a mirar más allá de nuestras historias mentales y conectar con nuestra esencia más profunda. Paradójicamente, los desafíos que queremos evitar son a menudo los que nos impulsan hacia un nivel superior de conciencia y comprensión. El papel del sufrimiento como maestro. Imagina que estás enfrentando una pérdida importante, un ser querido, un trabajo o una relación significativa. En el nivel superficial, el dolor parece insoportable. La mente puede comenzar a generar historias. Esto no debería haber pasado, nunca volveré a ser feliz, la vida es injusta. Sin embargo, si eliges no resistirte al dolor, y en cambio, lo observas, algo extraordinario puede suceder. En esa quietud, comienzas a notar que el sufrimiento no es más que la resistencia de la mente a lo que ya es. Al soltar esa resistencia, surge un espacio interior que antes estaba ocupado por el ruido mental. Por ejemplo, una persona que pierde su empleo podría, al principio, sentirse atrapada en el miedo y la inseguridad. Sin embargo, si utiliza ese desafío como una oportunidad para estar presente, puede descubrir que esta pérdida lo empuja a reevaluar su propósito en la vida, explorar nuevas habilidades o incluso comenzar un camino que nunca habría considerado. Elegir la presencia antes del desafío. Aunque los desafíos pueden ser poderosos impulsores del despertar, no es necesario esperar a que la vida te sacuda para comenzar a vivir conscientemente. Elegir la presencia en momentos de calma puede ser igual de transformador. Ejemplo práctico. Piensa en un momento cotidiano, como tomar una taza de té o café por la mañana. En lugar de apresurarte o permitir que tu mente divague sobre lo que tienes que hacer ese día, puedes detenerte y simplemente experimentar el momento. El aroma de la bebida, el calor de la taza en tus manos, el sabor en tu boca. Este acto aparentemente simple se convierte en una práctica de conexión profunda con el presente, que fortalece tu capacidad de permanecer consciente incluso en situaciones difíciles. La inteligencia universal y los desafíos. La vida tiene una manera misteriosa de guiarnos hacia nuestro crecimiento. Si evitas conscientemente la presencia o te adormeces con distracciones constantes, es posible que la inteligencia universal, la fuerza que sustenta toda existencia, te presente situaciones que te obliguen a despertar. Esto no es un castigo, sino una forma de recalibrarte hacia tu propósito más profundo, evolucionar en conciencia. Ejemplo reflexivo. Supongamos que una persona vive atrapada en la rutina, ignorando su insatisfacción interior porque está demasiado ocupada con sus responsabilidades diarias. Es posible que, en algún momento, enfrente un evento que la obligue a detenerse, como una enfermedad, un accidente o una ruptura emocional. Aunque doloroso, este evento puede convertirse en el punto de inflexión que la lleve a replantearse su vida,
reconectar con sus valores y elegir un camino más alineado con su verdadera esencia. Eligiendo la presencia como un acto de amor propio. Al elegir estar presente incluso cuando no hay un desafío aparente, estás cultivando una relación consciente contigo mismo y con la vida. Esto no significa que evitarás por completo los desafíos, pero sí te preparará para enfrentarlos con mayor claridad y equilibrio. Práctica diaria de presencia. Durante la meditación, dedica 5 a 10 minutos al día para sentarte en silencio, observar tu respiración y notar los pensamientos que surgen sin aferrarte a ellos. En actividades cotidianas, convierte momentos rutinarios, como lavar los platos o caminar, en oportunidades para estar completamente presente. Observa las sensaciones físicas y permite que tu mente se calme. En tus relaciones, practica escuchar a los demás con atención total, sin planear tu respuesta o permitir que tu mente divague. Esto no solo fortalece tus conexiones, sino que también profundiza tu capacidad de estar presente. El regalo oculto en los desafíos. Al observar la vida desde esta perspectiva, incluso los momentos más difíciles pueden ser vistos como oportunidades para crecer en conciencia. Por ejemplo, una ruptura amorosa puede enseñarte sobre la dependencia emocional y la necesidad de encontrar amor y validación dentro de ti. Un fracaso profesional puede ayudarte a soltar el apego a las expectativas externas y redescubrir tus verdaderas pasiones. Un conflicto familiar puede impulsarte a practicar la empatía y reconocer las heridas emocionales de los demás sin tomarlas como algo personal. La evolución como propósito. El propósito más profundo de cada ser humano es evolucionar hacia una mayor conciencia. Esto no es algo que debas lograr, sino algo que ocurre naturalmente cuando eliges aceptar el momento presente tal como es. La paradoja está en que, al rendirte a lo que es, te liberas del sufrimiento innecesario y comienzas a vivir desde un lugar de auténtica paz y claridad. La vida no siempre es fácil, pero no tiene que ser una batalla constante. A través de la práctica de la presencia, puedes descubrir que incluso en medio de los desafíos, hay un espacio interno de serenidad al que siempre puedes regresar. En ese espacio, encuentras no solo consuelo, sino también la fortaleza para enfrentar lo que venga con valentía y sabiduría. La transformación interior como clave. La verdadera transformación no ocurre al intentar cambiar a los demás, sino al cambiar tu relación con el momento presente. Cuando te haces responsable de tu estado interno, te liberas del condicionamiento reactivo. Esto no solo mejora tu calidad de vida, sino que también influye en quienes te rodean. La próxima vez que alguien actúe desde la inconsciencia, recuerda, no estás tratando con su esencia, sino con un patrón condicionado. Mantente presente, responde con compasión y observa cómo cambia la dinámica. Conclusión. La vida es un flujo constante de retos y oportunidades para despertar. Cada interacción, cada desafío y cada momento ofrece una puerta hacia una mayor conciencia. Al elegir la presencia, te conviertes en el ancla de paz en un mundo que a menudo parece caótico. Así que la próxima vez que te enfrentes a alguien que parece ser otra persona, pregúntate, ¿puedo mantenerme presente y ver más allá del comportamiento superficial? La respuesta a esta pregunta puede transformar tu experiencia y la de quienes te rodean. Esto, en esencia, es el arte de vivir plenamente consciente. Para cerrar este mensaje, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué desafío reciente te ha llevado a un mayor nivel de conciencia? Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leerla y aprender contigo. Si este contenido te ha inspirado o ayudado a ver la vida desde una nueva perspectiva, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte más reflexiones como esta. También, activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Juntos, estamos construyendo una comunidad consciente que crece y despierta. Gracias por ser parte de este viaje.